¿Cómo les va? Aquí estamos otra vez en Historias Argentinas y gracias por estar ahí, porque si no, no tendría ningún sentido que yo estuviera aquí. Hoy nos vamos a ocupar de un capítulo fundamental de nuestra historia, que de acuerdo a criterios más tradicionales podríamos haberlo llamado las guerras civiles del siglo XIX, o podríamos haberlo llamado la guerra entre unitarios y federales. Pero hemos preferido otro título, se llama La guerra por la aduana. Con lo cual lo que estamos haciendo es referirnos a algo que está siempre por debajo de todas las guerras, que son las razones económicas. Desde la creación del Virreinato del Río de la Plata en 1776, Buenos Aires ejerció un predominio sobre el resto del país. Con un puerto que recibía las embarcaciones extranjeras, se benefició con el intercambio comercial, cobrando derechos aduaneros y fiscalizando el tráfico fluvial en perjuicio de las provincias del litoral. A partir de la Revolución de Mayo de 1810, las provincias reclamaron su derecho de participar en el nuevo gobierno y no aceptaron la tutela de Buenos Aires. Desde entonces se produjeron convulsiones en la política interna y cambios de gobierno que culminaron en 1820 con la batalla de Cepeda, en la que los caudillos López y Ramírez triunfaron sobre el director supremo Rondón. Caída la autoridad nacional, las provincias retomaron su autonomía y se inició un periodo conocido como la anarquía. Los caudillos se opusieron a la política de Buenos Aires, levantando la bandera de la Federación frente a los porteños unitarios que pretendían continuar con el gobierno centralista. Durante más de 30 años, hasta la sanción de la Constitución de 1853, la Confederación Argentina estuvo dividida por la guerra civil entre federales y unitarios. En este informe que acabamos de escuchar, fíjense cómo se confirma que la guerra se da también en las palabras. Humpty Dumpty, el personaje de Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll, decía: las palabras quieren decir lo que el amo desea. Fíjense cómo en este informe se llama anarquía al periodo que va a partir de la derrota militar porteña en la batalla de Cepeda contra los caudillos de Santa Fe y Entre Ríos, Estanislao López y Francisco Ramírez respectivamente. Unos años en los cuales las provincias toman su identidad, establecen los pactos interprovinciales, dictan sus constituciones, de alguna manera establecen su identidad. Luego, cuando esto pierde, esta etapa positiva de los caudillos y recupera Buenos Aires su poder, esa etapa será denominada, de acuerdo al criterio de Humpty Dumpty, cuando gobiernan Martín Rodríguez y Bernardino Rivadavia, se llamará la feliz experiencia. Ahora nos vamos a ocupar de Puerto de Buenos Aires y de su aduana. Podemos empezar por la batalla de Austerlitz. Miren ustedes por dónde vamos a empezar. Donde Napoleón vence a las potencias europeas que se le oponían. Y después sucede la batalla naval de Trafalgar, donde Inglaterra vence a la alianza de Francia y España. Entonces el mundo queda dividido en dos: el continente para Francia y el mar para Inglaterra. Inglaterra necesitaba recuperar los mercados que había perdido a raíz del triunfo napoleónico. Y un mercado muy importante, muy apetecible, era el mercado del Río de la Plata. Ahora, ¿cómo se había creado
que realmente era un mercado rico, en pleno desarrollo. Pues se creó cuando Garay la funda por segunda vez. Ahora, Garay era un conquistador que venía de España, del otro lado del mar, con sus naves y sus tropas. Garay bajó de Asunción, era un asunceño. Le costó muchísimo organizar una expedición porque realmente el Río de la Plata, a raíz del coraje y la lucidez de nuestros antepasados originarios, había rechazado lo de Solís y lo de Mendoza de tal manera que había creado una fama de un lugar muy riesgoso. ¿Por qué Garay funda la ciudad de Buenos Aires? Para el contrabando, sí señores. Buenos Aires nace para el contrabando. ¿Qué contrabando? El contrabando de la plata de Potosí, fundamentalmente. Potosí era un cerro de plata extraordinariamente rico en superficie, cuyo viaje natural, cuyo trayecto natural era de Potosí a Lima, 4 meses, porque ustedes se imaginan, había que cruzar los Andes. Llegaba a Lima, en Lima eran cargados en barcos, los barcos subían por el Pacífico, llegaban a Panamá, que aparece muy angostito en el mapa, pero es pura selva, pura montaña. Luego de ese difícil cruce llegaban al Atlántico, volvían a cargar los barcos y entonces tenían que enfrentar las tormentas caribeñas que vemos todos los días, o casi todos los días, en la televisión, y como si fuera poco, a los piratas británicos que los esperaban ahí bamboleándose en el agua, en el mar, para arrebatarles las riquezas que traían de América. Y luego la reina los hacía caballeros. Sir John Cavendish, Sir Henry Morgan, Sir Francis Drake, porque sin duda les brindaban un gran beneficio económico. En cambio, el trayecto clandestino, porque era un puerto clandestino, era en diagonal desde Buenos Aires hasta algún puerto escondido en España. Por eso, como decíamos, que prosperó. Y luego abrieron otro rubro, el tráfico de esclavos. Buenos Aires fue un muy importante centro del tráfico esclavista. Tal es así que en el Tratado de Utrecht, luego de las guerras europeas de 1713, cuando se puede decirse que los países europeos se reparten España, después del pésimo gobierno de Carlos II, el hechizado, le decían, porque eran tan pocas sus facultades, que fue el último rey español de la Casa de los Austria. Y entonces en ese Tratado de Utrecht, donde ponía a imponer realmente su voluntad, Inglaterra, entre otros logros, se queda con la exclusividad del tráfico de esclavos en América del Sur. Fíjense qué importancia tenían los esclavos, a lo que se llamaba piezas de Indias, eufemísticamente. Tenían su lugar, digamos, su acopio, por decirlo de alguna manera, cerca del Parque Lezama y también en el Retiro, que se llamaba justamente el Retiro de los ingleses. Es así, digamos, que el puerto de Buenos Aires, a raíz de todos estos trámites, de todas estas, digamos, desvíos comerciales, pero de gran rentabilidad, finalmente es absorbido por la corona española porque no podía dejar afuera de sus intereses un puerto con estas condiciones, y también porque quería fundar un lugar que vigilara el expansionismo portugués desde el Brasil en el Atlántico Sur. Así empieza este programa y justifica su título, La guerra por la aduana.